Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a platicar sobre las propiedades algebraicas de los vectores. Vamos a tener enumerada 8 propiedades básicas que son importantes dentro del área de las matemáticas que trabaja precisamente los vectores. Estas propiedades algebraicas son similares a las propiedades algebraicas de los números reales. La primera de ellas tenemos una propiedad de existencia que nos dice que si nosotros sumamos dos vectores entre sí, en su propia o definido en sus propias dimensiones, como resultado vamos a obtener un vector existente en esa dimensión. Por ejemplo, si sumáramos dos vectores en R2, como resultado pues vamos a obtener un vector también en R2. Siguiente propiedad es la propiedad conmutativa. En este caso es propiedad conmutativa de la suma, donde si yo tengo dos vectores definidos y a uno le sumo el otro, pues puedo realizar esta operación en viceversa. Me refiero a que si yo tengo un vector u y le sumo un vector v, es lo mismo que yo tuviera el vector v y le sumara el vector u. El vector resultante va a seguir siendo el mismo. Propiedad asociativa. Esta propiedad nos permite asociar entre dos vectores que se están sumando. El objetivo precisamente es realizar la operación de par en par. Me refiero a que si yo tuviera tres vectores que se están sumando entre sí, esta propiedad me permite sumar primeramente dos vectores. Como lo tenemos del lado izquierdo de la ecuación, tenemos u más v más w. Se asocia primero la suma entre u y w, perdón, v y w, y lo que resulte se le suma a u. O pudimos haber asociado directamente al vector u con v, y lo que resulte sumarlo a w. Propiedad de identidad. Esto me dice que todo vector definido en su espacio va a ser igual a el vector sumado por el vector nulo. O si yo a un vector definido le sumo el vector nulo, sigo obteniendo el vector original. Siguiente propiedad, inverso aditivo. En este caso, si yo tengo un vector definido y le sumo el mismo vector pero en sentido opuesto, o sea multiplicado por -1, como resultado voy a obtener al vector nulo. Otra propiedad de existencia es que al tener yo definido un vector en su espacio y lo multiplico por un término escalar, en este caso c, como resultado voy a seguir obteniendo otro vector en esas mismas dimensiones. Propiedad distributiva del término escalar y propiedad distributiva del término vectorial. La primera es si yo tengo dos vectores que se están sumando entre sí y lo multiplico por una constante o un término escalar, yo puedo aplicar la propiedad distributiva y distribuir el término escalar en cada uno o a cada uno de los vectores que se están sumando entre sí. O, caso contrario, si yo tuviera dos escalares que se están sumando entre sí y después les multiplico un vector, en este caso la propiedad distributiva distribuye el dicho vector en cada uno de los escalares. Muy bien, esas serían entonces las propiedades algebraicas de los vectores que vamos a estar utilizando en este curso. Es importante que se conozcan y son precisamente las reglas básicas que nos van a permitir realizar ciertas operaciones para facilitarnos el proceso analítico cuando estemos trabajando con vectores. Vamos a realizar la validación de una de las propiedades, no lo vamos a hacer todas, más que nada por tiempo. Vamos a trabajar con esta propiedad. Vamos a definir primeramente dos vectores. El primer vector quedaría definido como -2,3. Estos valores son arbitrarios. El segundo vector sería 4, -2. Y vamos a definir una constante, en este caso c, un valor escalar, que va a ser -3.
Entonces nos dice la propiedad que si yo tengo la suma de dos vectores que se multiplicados por un término escalar es igual, aplicando la propiedad distributiva, igual a c veces el vector u más c veces el vector v. Entonces sustituimos los respectivos valores, tendríamos entonces, voy a poner aquí con corchete, voy a borrar esto, tendríamos nuestro término escalar, en este caso va a ser menos 3, y tendríamos la suma de nuestros dos vectores, menos 2,3 más 4, menos 2, igual a menos 3 que multiplica al vector u, que sería menos 2,3, más el escalar que multiplica al vector v. Realizamos las respectivas operaciones. Del lado izquierdo vamos a realizar primero la suma de nuestros vectores, quedando como resultado, tendríamos menos 2 más 4, como resultado sería 2, 3 menos 2 o más menos 2, quedaría 1. Igual a, realizando ahora las respectivas multiplicaciones de vectores con sus escalares, nos va a quedar menos 3 por menos 2, nos va a dar 6 positivo, menos 3 por más 3 nos va a dar menos 9. Más, realizamos ahora esta operación, menos 3 por 4 nos va a dar menos 12, menos 3 por menos 2 nos va a dar más 6. Siguiente, del lado izquierdo realizamos ahora la multiplicación de este vector con su escalar. Sería menos 3 por 2 nos va a dar menos 6, menos 3 por más 1 nos va a dar menos 3. Igual a, ahora realizaríamos del lado derecho la suma de estos dos vectores, va a ser más 6 menos 12 nos va a dar menos 6, menos 9 más 6 nos va a dar menos 3. Y como podemos observar, eligiendo de forma arbitraria nuestros vectores u, v y nuestro término escalar o nuestro valor escalar, y aplicando una de las propiedades observamos que es totalmente válida, que es cierto, pues numéricamente hablando nos quedó el mismo vector de forma canónica tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Aquí la recomendación cuando se quiera hacer una validación de darle valores de forma arbitraria a los términos, quienes el vector u, v, w, etcétera, o los términos escalares, de preferencia no hay que utilizar los ceros, o sea, el vector nulo, porque, bueno, realmente ese valor trivial, de alguna manera, bueno, no rompe esta parte de las propiedades algebraicas, entonces es una de las recomendaciones que siempre hago, no utilicemos los ceros, porque, bueno, pueden tener ciertos detalles, ¿no? Muy bien, y por último vamos a realizar un ejemplo. Vamos a tener ahora que determinar un vector W dentro de una ecuación conformada por vectores. Vamos a definir vectores en R3. El primero va a ser menos 2,3,1. Segundo vector va a ser el vector 1,0,6. Tenemos un término escalar que va a ser a igual a 2. Y entonces tenemos la siguiente ecuación, va a ser 3 veces el vector w menos a veces v, todo dividido entre 2, igual a 5 veces el vector u. Muy bien. Ahora sí, ¿qué tenemos que realizar en este ejercicio? Nos dicen determina el vector w. Entonces el objetivo es encontrar quién es w dentro de esta expresión. Entonces, de forma similar a lo que hacíamos con nuestra álgebra con números reales, utilizando números reales, vamos a trabajarla de forma similar. Para esto veríamos que podemos realizar propiedad distributiva de la división o directamente multiplicar ambos lados de la expresión, ¿sí?, por 2. Entonces realizando esto quedaría, lo voy a poner de este lado,
2 que multiplica a 3 veces W menos A V, A veces V sobre 2 igual a 5 5 veces nuestro vector U multiplicado por 2. Multiplicamos entonces ambos lados de nuestra expresión por 2 con el objetivo de anular el 2 del denominador. Entonces 2 dividido entre 2 es la unidad. Quedando entonces 3 veces W menos A veces V igual a, en este caso podemos multiplicar directamente 2 con 5 para que nos quede 10 veces el vector U. Siguiente, ahora queremos eliminar este término, todo ese término, entonces vamos a sumar a ambos lados de forma positiva el término a veces el vector V. Quedando entonces 3 veces W menos A veces V más A veces V igual a 10 veces U más A veces V. Entonces, realizando aquí la operación, tendríamos este vector y este vector. Aquí sería precisamente la propiedad del inverso aditivo, que la tenemos. Nos va a quedar entonces el vector nulo, quedando entonces 3 veces W más el vector nulo igual a 10 veces U más A veces V. Muy bien. Voy a continuar de este lado. Aquí aplicamos ahora la propiedad de una propiedad de identidad, que si yo tengo un vector y le sumo el vector nulo, pues como resultado voy a seguir teniendo ese vector. Entonces nos va a quedar 3 veces el vector W igual a 10 veces U más A veces V. Y ya para finalizar vamos a dividir ambos lados entre 3, quedando entonces 3 veces el vector W entre 3 igual a 10 veces el vector U más A veces el vector V entre 3. En este caso se anularían 3 entre 3, sería la unidad y nos quedaría el vector W igual a, voy a dejarlo denotado como 1/3 de 10 veces el vector U más A veces el vector V. Muy bien. Ahora sí, ya nos quedó esta expresión. Lo que vamos a realizar ahora es sustitución de términos, ya que despejamos lo que nos interesa, que en este caso el vector W. Ahora pues vamos a sustituir los valores, quedando entonces el vector W igual a 1/3 que multiplica a 10 veces el vector U, que en este caso es menos 2,3,1, más a veces, donde A vale 2, nuestro vector V, que sería 1,0,6. Muy bien. Voy a factorizar, en este caso, voy a tomar como factor común al 2 y lo voy a factorizar, quedando entonces 2/3, que multiplica 5 veces ese vector, más el segundo vector. Realizaré este producto de ese escalar con ese vector, quedando 2/3 que multiplica a menos 10,15,5 más nuestro vector 1,0,6. Hacemos la suma entre estos dos vectores, quedándonos 2/3 de menos 9,15,11. Y por último, finalizando, hacemos la multiplicación de nuestro escalar por nuestro vector, quedando entonces W, lo voy a poner de este lado, igual a menos 9 multiplicado por 2/3, 15 multiplicado por 2/3, 11 multiplicado por 2/3. En este caso nos va a quedar menos 18/3, 30/3, 22/3. Y ese sería nuestro vector W. Que bueno, podríamos simplificarlo un poco más, realizando las respectivas divisiones. Nos quedaría menos 6,10. En este caso,
Sí, lo vamos a dejar como 22 tercios. Aquí, bueno, ya depende tanto del estilo de cada quien. Hay gente que lo dejaría de esta manera o lo hubieran dejado indicado como un tercio del vector menos 18,30,22 para estar utilizando enteros dentro de las componentes, aunque tengamos un término que escalar que está multiplicando, aunque sea fracción. También aquí ya depende de cómo lo quieran trabajar y dependiendo de lo que estemos realizando, si es más conveniente una cosa que la otra. Pero bueno, espero que haya quedado claro. Primeramente, las propiedades algebraicas de los vectores, que van a ser muy importantes en nuestros procesos analíticos. La parte de la validación, cómo estar validando cada una de las propiedades. Incluso es importante la validación cuando realizamos algún paso algebraico y no estamos 100% seguros de que estamos en lo correcto, pues podemos hacer la validación para confirmar que nuestro paso algebraico fue correcto o estamos bien hasta ese momento. Y tenemos aquí un ejemplo de determinar el valor de W, ¿sí?, en función de pues, un procedimiento algebraico para encontrar dicho vector o elemento. Muy bien, pues espero que haya quedado claro. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.